Bien, entonces, si quieren, acompáñenme en este mantra de invocación. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, vamos a leer Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, texto 19. Yasya sarve samarambaha kama sankalpa varjita Jnanagni dagda karmanam tam ahu panditam. Vente y bájalo de lleno. Traducción y significado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Ellos dicen que él es un trabajador cuyas reacciones de trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Significado. Solo una persona con pleno conocimiento puede entender las actividades de una persona con conciencia de Krishna. Como la persona con conciencia de Krishna está desprovista de toda clase de propensiones a la complacencia de los sentidos, debe entenderse que ha quemado todas las reacciones de su trabajo mediante el conocimiento perfecto de su posición constitucional como servidor eterno de la suprema personalidad de Dios. El que ha logrado esta perfección del conocimiento es verdaderamente erudito. El desarrollo de ese conocimiento de servidumbre eterna en relación con el Señor se asemeja al fuego. Dicho fuego, una vez encendido, puede quemar toda clase de reacciones del trabajo. El texto en sánscrito es Yasya sarve samarambaha kama sankalpa varjitaha Yanagnidagda karmanam tamahu panditam budaha. Traducción: se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swami Iti Namine Vancha Kalpataruyascha Kripa Sindhuvya Evacha Paditanam Pavanidyo Vaishnavyo Namaha. En primer lugar, quiero agradecer a Prabhu Arisudana por la invitación a esta charla y por supuesto quiero agradecer también a toda la comunidad de Vaishnavas de ISKCON Puerto Rico y a todos los presentes. Les agradezco por darme esta oportunidad de hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es. Cuando nosotros analizamos la traducción y el significado del texto que hemos leído hoy, vamos a ver que reiteradas veces aparece un término muy importante que es la palabra conocimiento. Esa palabra en lengua sánscrita se denomina jnana, jnana. Y el conocimiento es un aspecto fundamental en la filosofía, tanto de la India como en la filosofía también de Occidente. Como ustedes saben, la filosofía occidental se inició hace más de 2500 años con los filósofos griegos, y entre ellos no fue el creador de la filosofía, por supuesto, pero sí uno de los más grandes filósofos fue Aristóteles. Y fíjense qué importancia que tiene el tema que estamos abordando hoy, que este filósofo, alumno de Platón, en uno de sus textos muy importantes, la metafísica, Aristóteles decía que por naturaleza el ser humano desea conocer. O sea, el conocimiento es algo esencial para el individuo y también para la sociedad. En la época de Aristóteles, para los filósofos antiguos, el conocimiento estaba muy relacionado
con la formación del carácter. Porque, por ejemplo, tomemos un caso de la ética nicomaquea de Aristóteles. Él decía, el filósofo no estudia la virtud solo para saber qué es, sino para desarrollar un carácter virtuoso. O sea que los antiguos filósofos griegos pensaban que en el acto de conocer, en el acto nociológico, en griego, el ser humano no solo apunta a un conocimiento teórico, sino que apunta a una praxis, apunta a que el conocimiento se traduzca en elevar el carácter, elevar la conciencia, ser mejores como personas, desarrollando la virtud. Aristóteles enuncia muchas virtudes en su Ética Nicomaquea, pero por ejemplo para Platón en la República hay 4 virtudes que son fundamentales, que toda persona que tiene conocimiento tiene que desarrollar, como son la sabiduría, la valentía, la moderación y la justicia. Bueno, Aristóteles expandió este modelo de virtudes, clasificándolas en éticas, dianoéticas, son muchísimas, pero el encuentro de hoy no es para hablar de Aristóteles, sino para hablar de lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. Esto es nada más que una introducción. Un punto a destacar es que lamentablemente la cultura occidental a nivel filosófico fue degradándose con el tiempo, fue cayendo en un nihilismo y en la segunda mitad del siglo XX nos encontramos con un movimiento llamado la posmodernidad. Y para la posmodernidad, el conocimiento filosófico es reemplazado por conocimiento científico. El conocimiento científico es valioso porque nos permite producir tecnología. La tecnología nos permite manipular el mundo, manipular al hombre. Y la tecnología y el conocimiento científico le dan capacidad productiva al Estado-nación y también a las empresas privadas. Pero el tipo de conocimiento del que habla, por ejemplo, François Lyotard en su libro La condición posmoderna, más que conocimiento es información. Y la información, más que tener valor uso, como tenía el conocimiento para los griegos, porque transformaba el carácter, la información lo que hace es tener valor cambio. Uno utiliza la información como cierta mercancía para posicionarse mejor dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito productivo, etc. El conocimiento se vuelve mercancía, el conocimiento puede ser vendido y el conocimiento deja de transformar al hombre. Entonces, uno se pregunta, nuestra filosofía consciente de Krishna, la filosofía que se exponen en los 18 capítulos del Bhagavad Gita, en un sentido, ¿con qué se relaciona más? ¿Con la concepción posmoderna de la sociedad occidental o con la concepción clásica? Entonces, hay un texto muy interesante, el 28 del capítulo 8 del Bhagavad Gita, tal como es, donde en el significado, el acharya y fundador de ISKCON, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él explica claramente cuál es la posición del Siddhanta Vaishnava ante la problemática de Jnana, del conocimiento. Y si ustedes me permiten, voy a leer literalmente lo que dice este significado. Prabhupada afirma: el estudio de los Vedas no es para el recreo de especuladores de butaca, sino para la formación del carácter de uno. Entonces, lo que Srila Prabhupada está explicando es que el conocimiento espiritual, el conocimiento védico, no es simplemente una información valiosa para que la acumulemos y nada más. El conocimiento védico no es algo que debamos acumular para escribir tratados teóricos de filosofía y poder discutir con los eruditos y nada más. Es decir, para el Siddhanta Vaishnava, el conocimiento védico no es únicamente una ocasión más
para poder especular y para poder demostrar qué inteligentes que somos dentro de la comunidad filosófica, sino que lo que Srila Prabhupada está afirmando claramente es que el conocimiento védico tiene una finalidad muy clara, que es que seamos mejores personas. El conocimiento védico es la necesidad que tenemos para poder elevar nuestra conciencia, para acceder a un plano superior que está más allá de la materia y que está más allá del ego falso y que está más allá de la vanidad intelectual. Es decir, lo que está diciendo Srila Prabhupada acá es que el conocimiento védico tiene que mejorarnos, el conocimiento védico tiene que perfeccionarnos. ¿Cómo? Transformando nuestro carácter. Y en un sentido, sin entrar en una definición psicológica o académica, el carácter es nuestro modo de ser estable, nuestro modo de ser fijo. Aquello que hacemos habitualmente determina quiénes somos. Y el conocimiento védico está no para que exhibamos cuántos mantras sabemos de memoria, el conocimiento védico no está para tener discusiones eruditas con los intelectuales a ver si podemos superar la tesis de nuestro rival, sino que el conocimiento védico es para la profundidad de la vida espiritual. El conocimiento védico es para que desarrollemos un carácter elevado, un carácter noble, un carácter lleno de virtudes. Entonces, esas virtudes que debe cultivar un Vaishnava, las describe Krishna en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, texto del 8 al 12. Porque Krishna va a decir que hay toda una serie de virtudes que un Vaishnava debe cultivar, y Krishna concluye diciendo, eso es conocimiento, y lo contrario es ignorancia. Eso es lo que Krishna mismo dice. Entonces, si ustedes me permiten, lo que quisiera hacer ahora es analizar cuáles son esas virtudes que Krishna dice que un Vaishnava debe poseer. Porque ya llegamos a la conclusión, en base a Srila Prabhupada, que el conocimiento es para la transformación del carácter, para ennoblecer nuestro modo de ser, para elevarnos. Entonces, considero que lo interesante es ver en qué consiste ese conocimiento y puntualmente cuáles son cada una de esas virtudes que le permite a un Vaishnava elevarse. Entonces, en primer lugar, muchas personas a veces quieren aprender algo. Supongamos, hay personas que van a la universidad para aprender una ciencia, por ejemplo, la medicina. Y uno no se vuelve médico porque lea 2 o 3 páginas de internet y uno se pone un consultorio y atiende, sino que para uno ser médico tiene que haber estudiado en la facultad de medicina, tiene que haber dado exámenes parciales, finales, tiene que haber practicado y tiene que haber autoridades que reconozcan que uno tiene la capacitación para ejercer como médico. Y si bien mucha gente es seria en la vida material para poder estudiar y obtener un título, sin embargo hay personas que no aplican esa misma metodología a la vida espiritual. Entonces la vida espiritual no tiene que ver simplemente con lo que siento, con lo que me parece o con lo que imagino, sino que en la vida espiritual uno tiene que seguir un método válido para poder avanzar en esa ciencia. Entonces, el primer elemento del conocimiento para poder lograr una vida espiritual organizada, como dice Krishna en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, es acudir a un maestro espiritual, aceptar un guru, pero tampoco es que podemos aceptar en ignorancia a un maestro espiritual, pero tampoco es que podemos aceptar a cualquier persona como maestro espiritual, sino que el maestro espiritual tiene que formar parte de una cadena de sucesión discipular. Y Srila Prabhupada explica en el significado de ese texto que para avanzar en el conocimiento espiritual, acudir a un maestro espiritual no es una opción,
no es algo que podamos elegir o no elegir. No es algo aleatorio. Prabhupada está diciendo que aceptar a un gurú genuino es, permítame citarlo textualmente, esencial en la vida espiritual. Es el paso fundamental para poder progresar en la vida espiritual. Es más, Prabhupada dice, la vida trascendental comienza cuando uno acepta a un maestro espiritual. Y Prabhupada dice, sin la instrucción de un maestro espiritual, no podemos avanzar en la vida espiritual. Ahora, otro punto que tiene que ver con la transformación del carácter para un Vaishnava es un aspecto fundamental del conocimiento que implica que así como hay una metodología para poder progresar en la ciencia del Bhakti, ese acercamiento al maestro espiritual debe hacerse también con una actitud de conocimiento. Y esa actitud, explica Srila Prabhupada, es amani tuam, humildad. La humildad es una cualidad muy importante porque uno no puede acercarse a un maestro espiritual con arrogancia y pretender que el maestro espiritual nos dé todo el conocimiento, sino que uno en la vida espiritual, ante el maestro espiritual, ante los Vaishnavas y ante Krishna, uno debe asumir una actitud humilde. Prabhupada explica en el significado que ser humilde es no estar ansioso por ser honrados por los demás. Muchas veces uno hace un servicio y le gusta que a uno lo reconozcan, le gusta que a uno lo aplaudan, le gusta que a uno, no sé, tener fama por lo que uno hace. Y en un punto no está del todo mal, porque somos almas condicionadas y precisamos que algún amigo devoto nos diga, Prabhu, qué bien que hiciste esto, qué bien que hiciste lo otro. Pero en realidad esa no es la meta del servicio. Sino que, como Prabhupada dice, una persona humilde, un Vaishnava humilde, no está esperando reconocimiento por sus prácticas espirituales. Es decir, en general en el mundo material todos buscamos recibir honores, pero ello es inútil para un Vaishnava, porque el Vaishnava entiende que no es el cuerpo material. Otra característica del conocimiento, según el Bhagavad Gita, que nos permite elevar nuestro carácter, es desarrollar ahimsa, no violencia. Srila Prabhupada muchas veces en sus significados del Bhagavatam demostraba un gran respeto por la religión cristiana. Srila Prabhupada muchas veces en sus significados demostraba un gran respeto por el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, cuando Srila Prabhupada tenía que predicarle a los cristianos, les decían, no coman carne, paren de matar animales. Hay un mandamiento que dice, no matarás. ¿Por qué ustedes se dedican a la matanza de animales? Paren con esa insensatez. Hay un significado del Bhagavad Gita donde Prabhupada dice que la existencia masiva de mataderos en una sociedad es un símbolo inequívoco de que en esa sociedad predomina la modalidad de la ignorancia. Entonces, una persona que quiera avanzar en la vida espiritual, además de aceptar un gurú, además de ser humilde, debe ser no violento. Y ser no violento es, por un lado, parar con la matanza de animales. Y sobre todo parar con la matanza de la vaca, que es un ser tan especial dentro de la cultura védica, hasta el punto de ser considerada como una madre. Entonces, la no violencia es no matar animales, y por eso es que los Vaishnavas ofrecemos a Krishna alimentos lacto-vegetarianos, o incluso algunos veganos. Entonces, si uno quiere avanzar en la vida espiritual, es muy importante practicar la no violencia. Pero además de no matar animales, la no violencia es también no dirigirnos a otros con palabras ofensivas. Prabhupada dice también que la no violencia es hablar de tal manera que no agitemos la mente de los demás. Y también Prabhupada explica que la no violencia es distribuir conocimiento trascendental a la sociedad. Porque si la sociedad sufre es porque olvidó su relación con Krishna. Y si yo no ayudo a otro a restablecer su relación con la divinidad, estoy siendo violento con esa persona. Bien, otro punto importante es la
tolerancia. La tolerancia es una virtud que forma parte del conocimiento y que eleva el carácter de un devoto. A veces cuando uno nace en una familia que no son Vaishnavas y uno se vuelve un devoto consciente de Krishna, a veces la familia no te entiende. A veces la familia en la que uno busca un refugio es la que más te critica por dedicarte a la vida espiritual. Y sin embargo, no es que uno va a insultar a la familia o uno se va a pelear con la familia, sino que uno tiene que cultivar la virtud de la tolerancia. Y otro punto muy importante, nosotros como Vaishnavas y como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ofrecemos servicio dentro de los templos, dentro de las comunidades, dentro de los namajatas, y vamos a encontrarnos con devotos muy entusiastas que nos van a inspirar para hacer servicio. Pero a veces también nos encontramos con otros devotos que más que inspirarnos, nos complican el servicio. Son personas complicadas en el trato cara a cara. Y también ahí uno debe practicar la tolerancia. ¿Por qué? Porque como Vaishnavas tenemos que tener una meta clara, que es la difusión del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, con los Vaishnavas que nos llevamos bien, hacemos servicio. Y con los Vaishnavas que no nos llevamos bien, somos tolerantes. Somos tolerantes, pero nunca abandonamos la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Por más que a veces pueda haber conflictos entre devotos, por más que a veces pueda haber dificultades entre devotos, practicamos la tolerancia porque entendemos que Srila Prabhupada nos trajo un regalo incomparable en la forma del canto del Mahamantra Hare Krishna, en la forma de sus libros, en la forma del servicio devocional puro, y entendemos que tenemos que trabajar en equipo con los que nos agradan y a veces con los que no nos agradan para llevar adelante esta misión del movimiento de Sankirtan. Y para poder mantenernos estables en esa asociación es fundamental la tolerancia entre devotos. Otro punto importante, que es una cualidad que eleva el carácter y que es un aspecto del conocimiento, y es la sencillez. Srila Prabhupada dice que la sencillez implica ser recto en nuestros tratos. Srila Prabhupada dice que sencillez es no tener diplomacia y decir las cosas tal como son. Si ustedes me permiten, hoy en día vivimos en una sociedad muy complicada. Vivimos en una sociedad en la que corremos detrás del tiempo que no alcanza, porque son tantas las actividades que tenemos. Hoy en día parece que hay muchas cosas que no podemos hacer sin tecnología, y mucha gente quiere lo último, lo más caro, lo mejor, lo que está de moda, y así se vive una vida completamente artificial. Entonces, ¿cuál es la sencillez en este contexto? Sencillez es tener una vida dentro de lo posible, lo más sencilla, para que en realidad lo importante sea cultivar un pensamiento elevado. Otro punto importante, una cualidad, una virtud que eleva nuestro carácter y que es parte del proceso de conocimiento es la constancia. Muchas veces los devotos traducen del inglés esta palabra con el término que a mí me encanta, determinación. Hay que ser determinado en la práctica del bhakti. Por ejemplo, cuando Krishna todavía era muy pequeño, cuando Krishna todavía no vivía en Vrindavan, sino que él vivía con su familia en Mahavan, Krishna era muy chiquito y una vez tenía hambre y fue a pedirle a Madre Yasoda que lo alimente, y Madre Yasoda estaba ocupándose de las cosas del hogar. Sin embargo, ella lo sentó a Krishna en su regazo, le dio a Krishna de su propia leche, Madre Yasoda amamantó a Krishna, pero en un momento, como había una olla que estaba por hervir con leche y se iba a derramar, Madre Yasoda dejó a Krishna a un costado y se fue a atender esa cuestión de la cocina. Y aunque Krishna es autosuficiente y es la suprema personalidad de Dios y autosatisfecho, Atmaram, Krishna desea el amor de Madre Yasoda y Krishna reclama el amor de Madre Yasoda, porque hay una relación de amor puro entre Yashoda y Krishna. Entonces Krishna, enojado porque Yashoda lo dejó de alimentar,
fue por ahí y agarró una olla que estaba en el lugar y la rompió. Y por temor a Madre Yasoda, Krishna se escapó del lugar y empezó a alimentar a unos monos que estaban por ahí. Y Krishna con mucha ansiedad miraba de un lado para otro porque sabía que en algún momento Madre Yasoda se iba a acercar. Entonces Yasoda, cuando volvió y vio la olla rota, dijo, esta travesura seguro que la hizo Krishna. Y como mamá le voy a dar una lección. Así que, así que Madre Yasoda intentó castigar a Krishna, intentó atrapar a Krishna y lo corrió por todos lados y Krishna se escapaba y una vez que lo agarró intentó atarlo, pero la soga nunca alcanzaba, nunca alcanzaba y nunca alcanzaba, pero Yashoda fue constante, Yashoda fue determinada, Yashoda quería atar a Krishna y darle una lección. Porque aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios y Yashoda es su devota pura, en Goloka Vrindavan no hay un amor reverencial por Krishna, sino un amor espontáneo controlado por la energía interna de Krishna, por Yoga Maya. Entonces Yashoda no era consciente de que Krishna era el origen de los mundos materiales y espirituales. Ni Krishna en ese momento estaba consciente de que él era la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Porque tanto Yashoda como Krishna estaban influidos por la energía de Yoga Maya. Así que Yashoda simplemente amaba a Krishna como una madre amorosa que ama a su hijo. Y Krishna, aun siendo la suprema personalidad de Dios, en realidad tenía temor del castigo de Madre Yashoda. Y Yashoda dio todo su esfuerzo fue constante, fue determinada, no podía atar a Krishna, no podía atar a Krishna, hasta que Krishna vio la determinación de Yashoda y le permitió ser atado a un mortero de madera. Y luego de que Madre Yashoda se fue, Prabhupada dice algo muy hermoso en el libro de Krishna. Prabhupada revela la mente de Dios mismo. Prabhupada dice que Krishna pensó después de que Yashoda lo ató, ahora mi próxima travesura va a ser peor que la anterior. Entonces, entonces Krishna arrastró el mortero de madera al que estaba atado, se acercó a dos árboles gemelos Arjuna, él pasó por el medio de los árboles, pero el mortero quedó trabado y los árboles cayeron. Y de esos árboles salieron los dos semidioses, Nalakubara y Manigriva, los hijos de Kubera, que habían sido maldecidos por Narada Muni, y comenzaron a ofrecerle oraciones a Krishna, y Krishna los bendijo a que vuelvan a los planetas celestiales y que después iban a volver a su morada, al mundo espiritual. Estos semidioses dieron vueltas alrededor de Krishna y finalmente volvieron a los planetas celestiales. Cuando estos árboles cayeron, todos los pastores de Vrindavan vinieron al instante, porque el sonido había sido tremendo. Y había unos chiquitines jugando por ahí, cerca de Krishna, y cuando los adultos les preguntaron qué pasó, los niños dijeron, fue Krishna, que tiró abajo los árboles. Y algunos de ellos no les creyeron, y otros sí, y se acercaron a Nanda Maharaj, el papá adoptivo de Krishna, y le dijeron, solo Krishna puede hacer algo así. Y después de este incidente, Upananda, el hermano de Nanda Maharaj, dio un discurso a los pastores de vacas de Vrindavan, porque a los pastores de vacas, que en ese momento vivían en Mahavan, para decirles que el lugar se había vuelto peligroso para los niños, e invitó a que todos junten sus pertenencias, las suban en carretas, a que las mujeres y los niños y los ancianos suban a las carretas, y en las carretas, además de sus pertenencias y de su familia, adelante de las carretas pusieron a los toros, a las vacas y a los terneros, y los pastores de vacas mayores de Vrindavan con arcos y flechas iban custodiando toda la caravana que dejó el bosque del bosque de Mahavan y fueron al bosque de Vrindavan, donde Krishna después de un tiempo comenzó a cuidar en su edad más temprana los terneros, junto con Balaram y los Gopas. Pero todo este pasatiempo tenía que ver con el hecho de que así como Madre Yasoda no podía atar a Krishna en un principio, no perdió el entusiasmo, fue determinada, fue constante y Krishna dejó que Madre Yasoda lo atara con la cuerda del amor. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser constantes.
Todos nosotros estamos buscando obtener Krishna Prema, amor puro por Krishna. Pero aún así, hay veces que la vida espiritual puede parecer difícil, hay veces que puede parecer que las relaciones con algunos Vaishnavas aparentemente son conflictivas, hay veces en las que uno puede sentir que hay obstáculos en la vida espiritual, por momentos puede ocurrir que uno siente que no avanza en la vida espiritual, pero al igual que Madre Yashoda, tenemos que ser constantes, tenemos que ser determinados y tenemos que seguir practicando las reglas y regulaciones que hemos aprendido del maestro espiritual y de los acharyas previos. Y seguramente, al igual que ocurrió con Madre Yasoda, cuando Krishna vea, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos, que estamos ahí con constancia, con determinación, siguiendo el sadhana, cantando las rondas, leyendo las yastras, haciendo servicio, ofreciendo reverencias, oraciones, ofreciendo prasadam. Al igual que Krishna permitió que Madre Yasoda lo atara, del mismo modo Krishna, al ver nuestra determinación y nuestra constancia en el servicio devocional, finalmente, por su misericordia sin causa, nos va a bendecir con amor puro por sus pies de loto. Otro punto importante que debe cultivar un Vaishnava, según lo que dice el capítulo 13 del Bhagavad Gita, una cualidad del conocimiento que debe traducirse en virtud de carácter, es el autocontrol. El autocontrol es fundamental en el avance espiritual dentro del proceso de conciencia de Krishna. Y como explicaba un hermano espiritual mío, Aviram Thakur Prabhu, en una clase que escuché hace poco de él, autocontrol significa dos cosas: rechazar todo lo que es un obstáculo en la vida espiritual y aceptar todo aquello que es favorable y que nos permite avanzar en el proceso del Bhakti. Otro punto muy importante es que cuando nosotros somos determinados en la vida espiritual, cuando somos constantes en la vida espiritual, en seguir las reglas y regulaciones, evidentemente recibimos las bendiciones del Maestro Espiritual, recibimos las bendiciones de Krishna y uno como devoto a veces puede hacer un servicio maravilloso en el área que uno se desempeña. Uno puede destacarse dentro de su servicio. Ahora, el punto es que otra cualidad del conocimiento y otra virtud que debe desarrollar un Vaishnava es la ausencia de ego falso. Es decir, aunque nosotros hagamos un buen servicio, aunque uno toque bien el armonio y pueda cantar bien cuando hace vayans, aunque uno sea un excelente pujari y adore a la deidad de un modo con mucha puntualidad y mucha limpieza, aunque uno sea un gran distribuidor de libros, sobre todo ahora que viene la maratón de Srila Prabhupada, aunque uno pueda dar una clase muy filosófica, aunque uno sea un cocinero muy experto, aunque uno sea un administrador muy experto del templo, y aunque uno haga un maravilloso servicio de nivel de excelencia, uno nunca tiene que pensar que es la causa del resultado de la acción. Uno tiene que estar libre de ese ego falso. Uno tiene que entender que a través del maestro espiritual y de Krishna, uno es que puede hacer este servicio. Sobre todo que uno, en realidad, si tiene alguna buena cualidad, esa buena cualidad que uno posee es el reflejo de las buenas cualidades de los devotos con los que nos estamos asociando. Y esa meditación nos permite gradualmente liberarnos del ego falso. Otro punto muy importante: en conciencia de Krishna, tener conocimiento es tomar conciencia de lo negativo que es el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Srila Prabhupada decía, para avanzar en la vida espiritual, uno tiene que tener una visión negativa del mundo material. ¿Y qué significa esa visión negativa? Justo hoy estaba escuchando una clase de Bhagavatam dada por Srila Prabhupada, donde Prabhupada decía que cuando Maharaj Yudhishthir se enteró que Krishna y la dinastía Yadu habían abandonado este mundo, él comenzó a reflexionar para analizar lo que iba a hacer. Y evidentemente Yudhishthir Maharaj, que era muy sobrio, muy inteligente y muy sabio,
Él lo abandonó todo, pero todo, aún siendo el emperador del mundo, y se fue hacia el norte para absorberse en pensamientos acerca de Krishna. Entonces, aunque uno sea un hombre común o aunque uno sea un emperador, uno va a nacer, uno va a envejecer, uno va a enfermar y uno va a morir. Y comprender ese proceso es una cualidad del conocimiento en la vida espiritual. Uno tiene que ser responsable ante esta concepción del ciclo del nacimiento y la muerte. Por ejemplo, una persona que quiere que su hijo tenga profesionalmente un futuro exitoso, se esfuerza por educar a un hijo desde la infancia. Se esfuerza por hacer que sus hijos estudien, que vayan a recibir la mejor educación posible en las mejores instituciones. Y así como uno entiende que su hijo chiquito va a crecer, y así como uno entiende que el hijo que uno tiene o la hija que uno tiene que crecer y volverse autónomo, porque la niñez no va a durar para siempre, y porque en algún momento va a tener que ser adulto y va a tener que resolver su propia vida con un oficio o con una profesión. Así como una persona inteligente piensa eso y se prepara para educar a sus hijos adecuadamente, del mismo modo uno tiene que entender que esta vida no es para siempre, que este cuerpo no es para siempre, que las posesiones que tenemos no son para siempre, que la familia que tenemos no es para siempre, y que tenemos que prepararnos para esa nueva etapa, para ese estado que viene después de la muerte. Así como preparamos a nuestros hijos para que sean exitosos en la vida, para que sean adultos y autónomos y que tengan un futuro, nosotros comprendemos que el cuerpo nace, enferma, envejece y muere, y que tenemos que ser responsables y prepararnos para nuestra próxima existencia. Y eso es una característica de aquel que posee conocimiento. Otro punto importante, una característica de aquel que es avanzado en la vida espiritual es el estar libre del enredo de los hijos, de la esposa y del hogar. Es decir, en la antigua cultura védica, la vida del ser humano se dividía en 4 etapas. La etapa de estudiante célibe, brahmachari, la etapa de casado, grijasta, la etapa de retirado, vanaprastha, y finalmente la etapa de renunciante, o sannyas. Es decir, en la cultura védica se comprendía que el cuerpo nace y muere. En la cultura védica se comprendía que no somos el cuerpo, que somos almas espirituales, y que si bien hay muchos objetivos que cumplir en esta vida, el principal de todos ellos es alcanzar la perfección espiritual. Y en la antigua cultura védica la vida estaba estructurada para que uno al final tome el ashram de sannyasi y así quede libre de los enredos del trabajo, de la esposa y de los hijos, para consagrarse por completo a la vida espiritual. Srila Prabhupada explica en el significado que si una persona casada, junto con su esposa y junto con sus hijos, puede por la mañana y por la tarde cantar el Maha Mantra Hare Krishna, si un hombre junto con su familia leen las escrituras reveladas, y si un hombre con su familia toman alimento ofrecido a la deidad en el hogar, si uno lleva a cabo esos principios regulativos junto con la esposa, junto con los hijos, dentro de la vida doméstica, entonces no hace falta tomar la orden de sannyasi. ¿Por qué? Porque el hogar de un grijasta regulado se vuelve un ashram, se vuelve un espacio para cultivar vida espiritual. Y por eso es que algunos devotos tomarán la orden de sannyasi, pero otros devotos inteligentes y sinceros van a hacer de su propio hogar un templo. Y van a cantar el Maha Mantra Hare Krishna junto con la familia, y van a leer el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam junto con la familia, y junto a la familia van a honrar prasadam, alimento ofrecido a la suprema personalidad de Dios. Y si seguimos este proceso, dice Srila Prabhupada, el acharya y fundador de ISKCON, no es necesario
tomar la orden de vida de Sannyasi. Otro punto importante en el proceso de conocimiento que establece Krishna en el capítulo 13 del Bhagavad Gita es que tenemos que desarrollar una virtud muy importante que es la ecuanimidad. En general, la persona que no es avanzada espiritualmente, cuando le va mal, cuando las cosas no le salen como quiere, se entristece, se frustra, se deprime, porque no consigue aquello que está deseando. Y la persona que no tiene conocimiento espiritual, cuando consigue lo que desea, se pone eufórica. A veces se desenfrena, siente que es el rey del mundo, y después le viene de vuelta el bajo. En cambio, cultivar conocimiento es adquirir la virtud de la ecuanimidad. Y ecuanimidad significa mantenernos estables ante el éxito y el fracaso. Ecuanimidad significa que no nos creemos los mejores devotos del planeta cuando hacemos bien nuestro servicio, ni nos creemos los peores cuando las cosas van mal. Y menos aún, un devoto nunca debe enojarse con Krishna cuando Krishna no le complace sus caprichos. Porque Krishna sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros. Y eso se explica en un pasatiempo muy interesante de la diferencia entre los devotos de Vishnu y los devotos de Shiva. Pero si contamos eso, la clase se va a extender mucho. Entonces, un devoto neófito, cuando algo no sale como quiere, se enoja con Dios. Hasta incluso personas neófitas en la vida espiritual, cuando sufren en la vida, terminan diciendo, Dios es malo, o Dios no existe, o Dios ha muerto. Entonces, una persona ecuánime se mantiene estable ante los momentos agradables y desagradables que nos toquen vivir. Otro punto importante es una cualidad de conocimiento, ambicionar vivir en un lugar solitario y desapegado de las masas. ¿Qué quiere decir esto del contexto actual? Hoy en día los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, internet, los diarios, manipulan a la sociedad. Constantemente los medios masivos de comunicación que están al servicio de los grandes grupos de poder económico llenan nuestra mente de falsas necesidades. Los medios masivos de comunicación nos dicen cómo tenemos que vernos físicamente, nos dicen qué tenemos que comprar, nos dicen qué es la moda, nos dicen a quién tenemos que votar, etc. Entonces, las masas son controladas hoy en día por los medios masivos de comunicación. Entonces, un Vaishnava es una persona que no se deja influenciar por las tendencias que sí influencian las masas. En ese sentido, el Vaishnava es solitario. No es solitario porque no se reúna con otros Vaishnavas. No es solitario porque el Vaishnava quiera irse a vivir a una montaña. De hecho, Prabhupada predicaba en las grandes ciudades, porque es donde hay más necesidad de distribuir el conocimiento trascendental. Pero el Vaishnava es solitario en el sentido de que no se deja influenciar por las modas y por las falsas exigencias que, de alguna manera, le lavan el cerebro a las masas constantemente a través de los medios masivos de comunicación. Otro punto muy importante es una cualidad del conocimiento y es una virtud que debemos desarrollar los Vaishnavas, es aceptar la importancia de la autorrealización. Entonces, esto significa que nosotros no practicamos el servicio devocional de manera mecánica. No practicamos el servicio devocional como una rutina, en el peor sentido de la palabra. No practicamos el servicio devocional de manera inconsciente. Como Prabhupada decía, el servicio devocional no es algo estereotipado, no es un ritual vacío, sino que el proceso del servicio devocional, como Srila Prabhupada decía, es una ciencia que debe comprenderse filosóficamente.
De hecho, Srila Prabhupada muchas veces utilizaba la expresión la filosofía de la conciencia de Krishna. Esto quiere decir que al practicar el servicio devocional debemos ser conscientes de lo que hacemos, debemos ser conscientes de la meta del bhakti, y en ese sentido debemos tener una mirada filosófica. En un significado del capítulo 3 del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada dice que el Señor de todas las criaturas produjo este mundo material como un lugar donde tenemos que aprender a volver a nuestra morada eterna, a nuestro hogar eterno. Entonces, nunca tenemos que perder de vista la visión filosófica de la vida. Por supuesto que tenemos que trabajar, por supuesto que tenemos que estudiar, por supuesto que tenemos que proteger a nuestra familia, por supuesto que, como dice Krishna, uno no puede alcanzar la perfección del yoga si no es equilibrado en el comer, en el dormir, en el trabajar y en el recrearse. Muchas veces cuando uno todavía no es un Vaishnava puro, necesita ciertos espacios de relax para recrearse y juntar energía para volver a servir a Krishna y a los devotos con determinación. Pero el punto es que si bien tenemos que trabajar muchas veces o dedicarnos a la familia o dedicarnos al estudio o a veces también dedicarnos a la recreación, siempre tenemos que tener una mirada filosófica de la vida en la cual el conocimiento nos indique que estamos en este mundo para trascenderlo, estamos en este mundo para alcanzar la autorrealización, para volver de vuelta a casa, al hogar, donde la vida es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, donde no hay que nacer, enfermar, envejecer ni morir. Y, como decía Srila Prabhupada en la clase de Srimad Bhagavatam que estaba escuchando hoy, Krishna afirma que aquel que va a su morada no vuelve a nacer en este mundo material. Así que tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser determinados y tener una mirada filosófica del proceso de conciencia de Krishna, en el sentido que tengamos siempre clara la meta hacia la cual nos dirigimos. Y aceptar la importancia de la autorrealización es una cualidad de conocimiento y es una virtud que está muy relacionada con otra que se describe en el Bhagavad Gita, que es dedicarnos a la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Esto quiere decir que, si bien nosotros tenemos una comprensión del mundo que nos rodea, intentamos trascender este mundo, intentando comprender cuál es su origen, cuál es su fundamento, cuál es su raíz. Y como Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 10, Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti matu amachantemam, buddha bhava samanvitam. Krishna mismo nos indica quién es esta verdad absoluta, porque él afirma, yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí, y los sabios que saben esto perfectamente me adoran con todo su corazón. Y esto sienta la base para que podamos hablar acerca de la última cualidad del conocimiento trascendental y de la virtud más importante que debe cultivar un Vaishnava, y es que, por supuesto, que uno debe aceptar un maestro espiritual genuino, uno debe, por supuesto, ser humilde, uno debe ser no violento, autocontrolado, ecuánime, sencillo, limpio, veraz. Uno debe comprender la importancia de trascender el ciclo del nacimiento y la muerte. Uno debe lograr el desapego de la concepción mundana de la vida. Uno filosóficamente tiene que entender que la vida es para la autorrealización. Uno filosóficamente tiene que entender quién es la causa de todas las causas. Pero buscar la raíz de todo, comprender quién es la verdad absoluta, no es un conocimiento contemplativo, no es un conocimiento para que yo diga teóricamente entendí que Krishna es la fuente de la materia y del espíritu, sino que finalmente un Vaishnava avanzado en este proceso de conocimiento adquiere la más elevada de las virtudes, que es la devoción pura y constante por Krishna. Es decir, un Vaishnava puro no adora
a los políticos materiales, un Vaishnava puro no adora a los ídolos del deporte, un Vaishnava puro no adora a las personas que están de moda, un Vaishnava puro ni siquiera adora a los semidioses para obtener beneficios materiales, sino que un Vaishnava puro centra las actividades de su cuerpo, mente y palabras en el servicio a Krishna, el amado de Yasoda, quien junto a Balaram y sus amigos cuida vacas surabis en los bosques de Brindavan, y ese Vaishnava avanzado tiene devoción pura y constante por Krishna, por ese maravilloso Krishna que cuando toca la flauta en los bosques de Brindavan, llena de éxtasis trascendental a los seres vivientes móviles e inmóviles, y en especial a las gopis, y entre ellas a la gloriosa y excelsa y supremamente perfecta Srimati Radharani. El corazón de un devoto, la devoción de un devoto, el amor de un devoto es para Krishna, es para el hermano menor de Balaram, para el amante de Srimati Radharani. Y acá hay un punto muy importante. Srila Prabhupada establece un test, Srila Prabhupada establece una prueba para que podamos saber cuán avanzados estamos en la vida espiritual. Y si ustedes me permiten, voy a leerlo textualmente. Nuestro Acharya dice: en lo que respecta al verdadero adelanto en la ciencia espiritual, uno debe hacerse un examen para ver cuánto está progresando y se puede juzgar en función de dichos factores. Esos factores son el elemento de medición, el criterio de análisis. Si uno quiere saber si está avanzado o no, uno tiene que evaluar cuán humilde soy, cuán sencillo soy, cuán tolerante soy, cuán ecuánime soy, etc. Es decir, que todas estas cualidades de conocimiento, todas estas virtudes que acabamos de enumerar y explicar, son los criterios de análisis para saber cuán avanzados estamos en la vida espiritual en función de lo que dice Srila Prabhupada. Entonces, como vimos en el encuentro de hoy, los filósofos griegos antiguos pensaban que el conocimiento llevaba a la virtud. En la posmodernidad, esta idea se rompe, el conocimiento se vuelve información y por lo tanto se vuelve mercancía. Sin embargo, nosotros, como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, asumimos una posición ante el conocimiento basada en el Siddhanta Vaishnava, y como Prabhupada dice, el conocimiento védico no es para la recreación del especulador de butaca, sino que el conocimiento védico es para la transformación del carácter de uno. Entonces, el punto es que Krishna está describiendo en el capítulo 13 del Bhagavad Gita la diferencia entre la ignorancia y el conocimiento. Y como vimos previamente, el conocimiento es adquirir estas cualidades que van desde la humildad hasta la devoción pura y constante por Krishna. Y cuando un devoto adquiere esas cualidades, se puede afirmar que es un Vaishnava realmente avanzado, se puede afirmar que es Vaishnava con un carácter perfecto y se puede afirmar que es un candidato idóneo para alcanzar la máxima perfección espiritual. Hare Krishna, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar acerca de nuestra filosofía Vaishnava, y en lo posible quisiera saber si tienen algún comentario, alguna pregunta o alguna crítica a lo que hemos hablado en la clase de hoy. Ya, Prabhu, muchísimas gracias por su maravillosa clase. Tenemos pregunta de parte de Arisudana, Prabhu. Hare Krishna, Chitra Prabhu, reverencia, muchas gracias por la muy buena disertación acerca del servicio devocional, el conocimiento y varios puntos importantes que se tocaron ahí, como la determinación, por ejemplo. Entonces, en una parte de la disertación, de la charla, se habló acerca de empeñarse en servicio devocional en lo que uno le gusta.
¿verdad? Tú dijiste si uno es un buen puyar, un buen cocinero, un buen esto, un buen lo otro. Pero a veces, entonces, tenemos que empeñarnos en servicios que no nos gustan, ¿verdad? Entonces, ahí es que cuando está la situación, ¿verdad? O sea, porque es muy fácil, digo, y no es tan fácil, porque a veces también hay muchas cosas, como por ejemplo, puede ser que nos guste, pero si somos vagos, no vamos a hacer ni lo que nos gusta ni lo que no nos gusta. Entonces, por eso es que quería ver si tú podías explayarte un poquito en el punto ese de cuando nos toca un servicio que no nos es muy agradable. Bien, entonces pido disculpas si di una mala impresión, si tal vez di a entender que uno solamente debe hacer el servicio que le gusta. Lo que decía es que hay personas o devotos que se destacan en ciertos servicios. ¿Sí? Sí. Discúlpenme si di la impresión No, equivocada. estuvo bien claro, estuvo muy claro, solamente quería bien. ver este otro aspecto. Sí, yo les pido disculpas de anticipado si doy un mal ejemplo. ¿Sí? Les pido disculpas por anticipado. Y esto que voy a decir, como dice mi maestro espiritual, es mi perspectiva, no es una verdad absoluta. ¿Sí? Pero a lo que voy es que en mi experiencia en ISKCON, no sé ahora cómo será para los nuevos devotos, pero para mí en los 90, haberme unido a ISKCON fue como haber hecho el servicio militar. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando era Bhakta e iba al templo de Andonaegui, en Buenos Aires, Argentina, el comandante de templo era Falguna Prabhu, un devoto que también aprecio mucho. Yo recuerdo que le pedía servicio y él me mandaba al cuarto de boga. Entonces, me ha tocado estar horas y horas en el cuarto de boga, pelando papas, cortando vegetales, y también el servicio que a veces me daban era limpiar los pisos. Y muchas veces los servicios que me daban cuando era chico, 16, 17 años, eran limpiar los baños. Y por momentos había que salir a Mahasankirtan. Y por momentos había que salir a distribuir alimentos. Y por momentos había que salir a hacer mandados para el templo, comprar cosas. Me acuerdo usted, Prabhu Arisudana, una vez que me mandó a comprar un ventilador grandote para la cocina del templo. Y entonces la verdad es que uno en la vida espiritual tiene que asumir austeridades, porque esa es la realidad. Entonces hay que hacer tanto el servicio desagradable como el servicio agradable. ¿Por qué? Porque la vida espiritual implica una austeridad a la que uno tiene que amoldarse. Porque yo no sé cómo serán los nuevos bhaktas o los devotos de ahora, pero antes se nos exigían austeridades a los bhaktas. Entonces, uno en ISKCON, a mi criterio, y pido disculpas si alguien piensa diferente, es mi perspectiva, como dice mi maestro espiritual, pero uno en ISKCON tiene que pasar por todos los servicios, por todos los servicios, por todos los servicios. Y tiene que estar agradecido uno a los devotos y a Krishna por la posibilidad de hacer servicio. Porque el servicio es lo que nos conecta con Krishna. Y además otro punto importante, el servicio es lo que genera lazos de amistad entre devotos. Los devotos amigos míos surgieron por compartir un servicio. Entonces, de todos los servicios aprendemos. Y en mi experiencia, no sé si esto es la verdad absoluta, pero en mi experiencia y con el paso del tiempo, Krishna te va ocupando en el servicio que más te gusta. Pero el punto es que hay que pasar por todos los servicios y aprender todos los servicios, porque muchas veces en el templo hay muchos devotos o pocos devotos y todos tenemos que saber hacer todo. Entonces, yo recuerdo que en esta época, justamente, en diciembre, cuando los devotos cuando los verdaderos devotos estaban en Sankirtan, yo estaba ahí como bhakta haciendo algún servicio en el templo, me decían, Martín, anda a dar la clase porque no hay nadie a la tarde. Y aprendí a dar la clase porque no había devotos mayores. Y como bhakta tenía que predicar. Y Krishna gradualmente me fue ocupando más y más en el servicio de prédica. Pero si hoy en día tengo que ir al templo a pelar papas, o barrer una vereda, o limpiar un baño, con todo gusto lo hago.
porque es para Krishna y es trascendental. Pero además también otro punto importante, cuando uno como Bhakta pasó por todos los servicios, ayudar en el cuarto de Puyar y limpiar la parafernalia, limpiar el Vyasa de Prabhupada, todo lo que les conté recién, salir a Sankirtan, a Harinam, a la cocina y todo eso. Comprar ventiladores. Exactamente. Comprar ventiladores. Cuando uno pasa por todos los servicios, aunque con el paso del tiempo uno se vaya especializando en un servicio en particular, uno adquiere la capacidad de apreciar lo que hacen los devotos. Y uno no se cree mejor que nadie, porque uno entiende que es tan importante el devoto que fue a distribuir el libro como el devoto que cocinó para los invitados y para los distribuidores del libro. Porque uno entiende que es tan importante el devoto que cocinó como el devoto que embelleció las deidades con ropas, con guirnaldas, con ornamentos, para que todos podamos bailar y cantar frente a sus señorías. Y que también es tan importante ese puchari como el bhakta o la bhaktina, que limpió el baño del templo, que barrió el templo, para que todos los Vaishnavas puedan ofrecer reverencias al Guru y a Krishna. Entonces, el hecho de pasar por los servicios que te gustan y por los servicios que no te gustan dentro de ISKCON es una austeridad, te permite avanzar, permite coordinar el trabajo dentro de un templo, de una comunidad, pero a su vez permite que nos volvamos apreciativos de todo lo que hacen los devotos. Entendamos que cada devoto cumple una función importante dentro de ISKCON, sea que dirija un templo, o sea que dé una donación al templo, o sea que barra la vereda del templo. Pero cada servicio es importante, y lo importante filosóficamente hablando, en verdad, si vamos a las Shastras, lo importante no es el servicio que hacemos, lo importante es la conciencia con la que hacemos el servicio. Y uno aprende eso en ISKCON cuando pasa por todos los servicios. Okay. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, Prabhu. Ahora tenemos preguntas de Upendra Balaram. Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Reverencia, Reverencia a Prabhu Chitra. Y reverencia para todos los devotos. Gracias, Prabhu, por la clase. Ha sido muy interesante, muy clara, muy explícita y inspiradora para mí. Sin embargo, tengo una pregunta en relación con el conocimiento en sí. Según el Bhagavad Gita, existe jnana vijnana, ¿verdad? Conocimiento teórico y conocimiento práctico o realizado. Entonces, muchas veces uno puede leer los textos en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, y las expectativas de Prabhupada y las expectativas de los textos en sí son a veces de perfección, de que uno tiene que llegar a un nivel en lo que está exigiendo Krishna. A veces yo he comentado con otros devotos que en conversaciones así, bueno, puede ser que a uno le tome vidas antes de poder lograr el objetivo que algunos de los textos, ¿verdad?, plantea el Bhagavad Gita. Sin embargo, mi pregunta específica es, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué enfoque usted propone para la práctica de los textos, de las escrituras, ¿verdad? Del Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Dictale de la Devoción, todas estas instrucciones que Prabhupada nos dio. Gracias, Prabhu. Bien, Prabhu Pendra Balaram, también muy buena pregunta. Primero, es una respuesta compleja, voy a ir por parte y voy a intentar hacerla lo más sintéticamente posible. Primero, es muy real todo lo que usted dice y hay muchos puntos de análisis ahí. Es cierto que cuando Prabhupada dice en la Yastra el devoto, habla del devotazo, habla del devoto puro. Entonces, en el encuentro anterior que tuvimos en ISKCON Puerto Rico, vimos en base al canto tercero del Bhagavatam que hay devotos que están en ignorancia, devotos que están en pasión, devotos que están en bondad y devotos que son puros. Entonces, cuando Prabhupada habla del devoto, habla de los estándares de perfección más altos de los devotos puros. Y como dice usted, es un estándar muy elevado. Otro punto que usted establece muy importante es la diferencia entre jnana y vijnana. Por eso Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, dice que este conocimiento
es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos porque brinda una percepción directa del ser. Entonces, el conocimiento teórico de los libros es muy importante. Piense usted, Prabhu Upendra Balaram, que es tan importante el conocimiento teórico que Prabhupada nos legó muchísimos libros en ISKCON. ISKCON tiene que ser un movimiento de prédica donde se fomente la cultura del estudio, de la práctica y de la distribución de los libros de Prabhupada. En ISKCON el conocimiento es fundamental. Es tan fundamental que Prabhupada lo explica en un significado del capítulo 3 del Bhagavad Gita, donde dice que la religión sin conocimiento filosófico es fanatismo y la filosofía sin religión es ateísmo. Filosofía sin religión es especulación y religión sin filosofía es fanatismo. Entonces, en ISKCON tenemos que estudiar los libros de Srila Prabhupada. Hay muchas cartas que Prabhupada dejó. Hay un libro muy interesante de su santidad Bhakticharu Swami, llamado Srila Prabhupada de las decisiones, donde Prabhupada dedica muchas cartas, sobre todo en las que escribió a Sasvarup Maharaj en la década de los 70, donde enfatizaba que los devotos de ISKCON tienen que estudiar todos sus libros. Hay que estudiarlos, porque si no estudiamos los libros de Prabhupada, nos vamos a volver sentimentales, nos vamos a volver fanáticos, nos vamos a desviar. Entonces, por supuesto que hay que estudiar el conocimiento teórico, pero ese conocimiento no es para decir yo sé tanto, sino que es para practicarlo, y en la práctica de ese conocimiento vamos a lograr vijnana, vamos a lograr la realización de ese conocimiento, vamos a tener la experiencia de ese conocimiento. Y cuando un devoto llegue a la etapa de la experiencia personal, como Krishna dice, que de esa percepción directa del ser de la que habla Krishna, nuestra fe en el Bhakti se va a volver inquebrantable y también vamos a tener una experiencia de ruchi, de un placer espiritual en la práctica de la vida devocional. Y a su vez vamos a quedar nishta, vamos a quedar fijos, porque esa realización es muy importante para que la mente y la inteligencia se establezcan de modo definitivo en la práctica del Bhakti. No sé, Prabhu, si esta es la respuesta que usted esperaba, pero a lo que voy es que tenemos que estudiar el conocimiento porque Prabhupada nos dio sus libros. Si no estudiamos, nos vamos a volver fanáticos o sentimentales, pero tenemos que estudiarlo para practicarlo. Al practicarlo, vamos a tener la realización, la experiencia directa. Y al lograr eso, vamos a encontrar un gusto en la vida espiritual y vamos a mantenernos fijos en la vida espiritual y gradualmente vamos a seguir avanzando hasta la etapa del éxtasis y del amor puro por Krishna. Gracias, Prabhu. A usted, Prabhu. Sí, Chitrak Prabhu, tenemos una pregunta en Facebook. Sí. Aquí dice Vika Lunar, dice Hare Krishna, reverencias. Yo me siento muy apartada, he dejado de cantar y leer, me cuesta volver a tener sadhana. Bien. La verdad es que las personas que han practicado vida espiritual por muchos años, a veces estamos muy entusiastas en la vida espiritual, pero hay momentos en que ese entusiasmo desciende. Entonces, el punto es que para poder volver a esa práctica espiritual, uno tiene que estar en contacto con personas que estén practicando sinceramente vida espiritual. Es decir, si uno momentáneamente no puede cantar sus rondas o no puede hacer servicio, la solución, el remedio para eso es no quedarse solo, porque cuando uno se queda solo, la mente nos controla. Entonces, la solución a esto es, la solución que funciona infalible es no quedarnos solo y buscar sadhu sangha, buscar la compañía de Vaishnavas.
de Vaishnavas que estén practicando el proceso. Y si nosotros estamos en compañía de Vaishnavas y practicamos Shravanam, practicamos el proceso de oír, entonces ahí va a aparecer el entusiasmo para tomar nuevamente nuestra bolsa de yapa, para cantar nuestras rondas, para leer los libros de Srila Prabhupada, para ofrecer alimento. Entonces, si algún devoto o alguna devota ha perdido su entusiasmo momentáneamente, son cosas que pueden pasar, que ese devoto o esa devota no se quede solo, que vaya a algún templo o algún lugar donde haya devotos, y por ese contacto con devotos uno va a recibir el entusiasmo para practicar de vuelta servicio devocional. Y va a suceder también que hay un punto muy importante. Si uno no quiere caerse en la vida espiritual, además del contacto de devotos, tenemos que ser personas inteligentes que busquemos un servicio fijo en el templo. Es decir, uno tiene que establecer un voto, uno tiene que regular su mente y decir, una vez por semana voy al templo, una vez por mes voy al templo, y le pido a la autoridad del templo un servicio, hacer una guirnalda para la deidad, barrer un piso, ayudar a cocinar. Entonces, el hecho de reunirnos con devotos que tengan entusiasmo y el hecho de asumir un servicio fijo en el templo, un servicio que uno pueda hacer, un servicio que al principio está al alcance de lo que uno realmente puede hacer. Si hacemos ese servicio cuando tenemos ganas, y si hacemos ese servicio cuando no tenemos ganas, pero lo hacemos, entonces vamos a empezar a recibir el entusiasmo y la determinación para cantar las rondas, seguir los principios y avanzar en la vida espiritual, no por compromiso o por deber, sino por la atracción que uno siente por Krishna, por la atracción que uno siente por este maravilloso movimiento de Sankirtan. Muchas gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. ¿Y qué uno puede hacer si sadhusanga, como que no hay sadhusanga, o tal vez uno no tiene como que buena relación con algunos devotos, tal vez hay cosas pasan, ¿verdad? No sé, yo no sé sus circunstancias de esa madre, ¿verdad? Pero si cuando una relación que no puede, como que no tiene ese deseo o gusto para tener ese tipo de asociación, pues se te recomienda. Bien, Prabhu Kirti, buena pregunta. Bueno, primero que uno tiene que entender que la meta de la vida humana es la autorrealización y uno tiene que asumir ciertas austeridades para alcanzar la autorrealización. Entonces, uno puede que haya devotos con los que se lleve bien y devotos con los que no se lleve bien, pero al menos al momento de hacer servicio hay que estar con los devotos, hay que estar en contacto con los devotos. Y otro punto importante es que el contacto físico, el ir a un templo, ofrecer reverencia a la deidad, a Prabhupada, tomar charanamrita, hacer algún servicio, es fundamental. Pero si uno no pudiera hacer eso, entonces el punto es que hoy en día hay muchas posibilidades virtuales de hacer servicio. En la mayor parte, en muchos templos de América Latina, están dando clases virtuales los devotos. Entonces, si uno no pudiera físicamente ir al templo, bueno, uno debería asistir a las clases virtuales, como hacen en ISKCON Puerto Rico, como hacemos en ISKCON Buenos Aires, como hacen en ISKCON Chile, en ISKCON Perú, en ISKCON Colombia, como hacen en ISKCON República Dominicana, como hacen en ISKCON Brasil. Entonces, lo ideal es que uno vaya al templo y tenga contacto con devotos, pero si uno no puede hacerlo, entonces que uno sea regulado virtualmente. Y si uno asiste a estas clases y todos los días escucha Krishna Katha, entonces en uno va a surgir el deseo después de ir al templo a hacer servicio.
Gracias, Prabhu. Yo tengo una pregunta. Usted, me gustó como usted, la descripción de esa lila de Madre Yashoda, ¿verdad? Damodar Lila, y su determinación, ¿verdad? De amarrar a Krishna, y que nosotros tenemos que seguir en su, como que, ¿verdad? Paso y tener esa determinación. Y también usted ha dicho también que tenemos que siempre depender de Krishna, ¿verdad? Aunque somos expertos en un servicio administrador, cocinero, lo que sea, no tenemos que ser orgullosos y tenemos que tener esta mentalidad de depender a misericordia de Krishna. Entonces mi pregunta es, cuando Madre Yashoda estaba amarrando a Krishna, ¿cómo ella tenía esa dependencia de Krishna? ¿Cómo podemos explicar que ella tenía dependencia, como que esa mentalidad de depender de misericordia de Dios? Bueno, Y para tener su determinación, amarrarlo a él. bueno, ¿Verdad? buena O ese pregunta. como que... Ajá, ok, está bien, gracias. No, siga, Sí, siga. No, sí puede explicar, porque para mí como que algo curioso. Tal vez no podemos comparar con la lila y hay diferencia, no sé. Bien, ahí hay varios puntos que tienen que tocarse y lo voy a hacer lo más sintéticamente posible. Como usted dijo, Prabhu Kirti, a veces hay Vaishnavas que tienen habilidades para diferentes servicios y que lo hacen bien. Pero uno como Vaishnava, por ejemplo, en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, el conocimiento del absoluto, ahí Krishna dice, yo soy la habilidad del hombre, Purusham Drishu. Entonces, nosotros, como almas espirituales, somos partes eternas de Krishna y tenemos las cualidades de Krishna en pequeñas dimensiones. Prabhupada decía que una pepita de oro, un pedacito de oro, que se extrae de una mina de oro grande, aunque la pepita de oro es chiquita, tiene las mismas cualidades del oro de la mina, que es más grande. Entonces nosotros tenemos que entender que las cualidades, las buenas cualidades que manifestamos, son cualidades que se manifiestan por Krishna. Porque como dice Krishna en el Bhagavad Gita, soy el sabor del agua, el calor del fuego, la luz del sol y de la luna, soy la habilidad del hombre, la fuerza de los fuertes y la inteligencia de los inteligentes. Como dice su santidad, Bhaktisundar Goswami Maharaj, en una clase que escuché hace poco, uno no debe pavonearse con plumas prestadas. En realidad las virtudes que tiene un devoto son prestadas de Krishna. Y las virtudes que tiene un devoto son prestadas de los demás devotos con los que hacemos servicio. Entonces, ese punto número 1. Y número 2, bueno, gracias Prabhu Kirti por permitirme recordarle Krishna Katha. Cuando Krishna tenía 3 meses de edad, él mató a la demonia Putana. Y cuando Krishna, después de que Krishna cumplió el año de edad, mató al demonio Trinavarta. Y acá hay algo muy interesante, que es la psicología de los habitantes de Vrindavan. Los habitantes de Vrindavan no pensaban que Krishna mató a Putana o a Trinavarta porque Krishna es Dios, sino que los habitantes de Vrindavan pensaban que Krishna se había salvado de la muerte por todas las actividades piadosas que ellos habían hecho. Que las actividades piadosas de los habitantes de Vrindavan habían protegido al bebé Krishna. Entonces, ¿cómo se explica la psicología de Madre Yashoda? Y acá es muy interesante. Para poder proteger a Krishna, Prabhupada explica que Yashoda se refugiaba en los santos nombres de Vishnu. Porque cuando Krishna pudo vencer a la demonia Putana, automáticamente las pastoras de Vrindavan agarraron al bebé Krishna, lo bañaron en orina de vaca, lo untaron con el polvo que levantan los cascos de las vacas al caminar, y protegieron al bebé Krishna pronunciando diferentes nombres del Señor Vishnu. Entonces, a veces los habitantes de Vrindavan adoran al Señor Narayan para la protección de Krishna.
Entonces, yo no sé qué estaría pensando Madre Yasoda cuando quería atar a Krishna. Tal vez ella pensaba que era su mamá y que tenía que educar a su hijo. Pero sí, ahora que recuerdo, gracias Prabhu Kirti por la pregunta, comenta su santidad Bhaktisundara Goswami Maharaj lo que Madre Yasoda pensó al atar a Krishna. Y Madre Yasoda pensó, según lo que dice Maharaj, que si Krishna me tiene mucho miedo, capaz que se va a escapar de mi casa. Entonces voy a atar a Krishna para que no se escape y cuando se le pase el miedo, yo lo voy a soltar. Eso es lo que pensó Madre Yasoda. Entonces, el punto es ese, que para proteger a Krishna, a veces los habitantes de Vrindavan adoran al señor Narayana o invocan los santos nombres de Vishnu para la protección del bebé Krishna. Y así se refugian en el Supremo para servir a Krishna, porque se olvidan que Krishna es Dios. Simplemente lo aman, la madre lo ama como un hijo. Y yo escuché una clase de Srila Prabhupada donde Prabhupada decía que Krishna disfruta mucho más que lo recte Madre Yasoda que el escuchar los himnos védicos que recitan los brahmanas al glorificarlo. Que Krishna disfruta mucho más los reproches de las gopis que el sonido de los mantras védicos. Entonces, en respuesta a su pregunta, Yashoda sirve a Krishna refugiándose en Narayana, en Vishnu. Entonces, tal vez Madre Yashoda, cuando estaba tratando de amarrar a Krishna, pensaba, oh señor Narayan, ayúdame a amarrar a mi hijo. ¿Qué está pasando? Siempre como que no, me falta. Sí. Okay, gracias. Bueno. ¿Alguien más que tiene preguntas y votos? Chaturbuja Prabhu. ¿Se va quedando en la Prabhu? Preguntas, comentarios. Hare Krishna, Prabhu, Chitrak, mis reverencias para usted y los devotos. Una pequeña pregunta, Prabhu. La determinación de uno puede estar fundamentada en el ego falso, porque me estaba acordando del pasatiempo de Dhruva Maharaj, que bueno, él se determinó a hacer todas las austeridades y a ver a Narayana, a Vishnu, porque quería un reino como el del abuelo. Y uno puede hacer todo el servicio devocional basándose en el ego falso, hasta el punto que uno llega a la autorrealización y entiende qué tonto que es el ego falso. Esa es la pregunta, Prabhu. Sí, primero, gracias por la pregunta. Segundo, quiero decirles algo que me encanta. En este encuentro estoy disfrutando los acentos de los devotos. Hay devotos que tienen acento ruso, hay devotos que tienen acento de Puerto Rico, hay devotos que tienen acento de Uruguay. Es increíble las variedades de la pronunciación del español que hay en este auditorio. Está muy bueno eso. Está muy bueno. Entonces, sí, Prabhu, sí, por supuesto que sí. Cuando un devoto está influido por la modalidad de la pasión, el ego falso y el deseo de obtener prestigio y de obtener ganancia es un factor que lo lleva a esforzarse en la vida espiritual. Por supuesto que sí. Pero cuando el devoto, aún así, aunque el devoto tenga ego falso, Krishna está aceptando el servicio, aunque no sea un servicio del todo puro. Y como Prabhupada explica en un significado del Bhagavad Gita, dice que si uno tiene deseos materiales como devoto, no tiene que ir con los semidioses, tiene que ir a Krishna. Porque Krishna es como un padre que le gusta satisfacer los deseos de su hijo. Y Prabhupada dice que aunque un devoto tenga deseos materiales al servir a Krishna, a veces Krishna le satisface los deseos materiales y automáticamente eso le permite al devoto avanzar en la vida espiritual. Y lo dice en un significado. Entonces, sí, por supuesto que a veces uno por ego falso hace servicio, a veces el ego falso nos impulsa, pero Krishna es tan misericordioso que acepta lo poco que podemos ofrecer y la ganancia es enorme porque la purificación es enorme y uno llega al punto, con el paso del tiempo, de disminuir su ego falso y hacer todo primero desde el deber, luego desde la gratitud. Sentimos que Prabhupada nos dio tanto, que el Guru nos dio tanto, que queremos en algún punto reciprocar aunque no podamos. Y en última instancia servimos desde el amor.
en última instancia servimos a Krishna simplemente porque Krishna es Krishna. Si me libera, si no me libera, ¿qué me importa? Es el hijo de Madre Yasoda. Krishna toca la flauta y le roba el corazón a la vaca, a los terneros, a los pavos reales, a los venados, a los gopas, las gopis, los árboles, las plantas, a las nubes, al Yamuna. Prabhupada dice que cuando Krishna toca la flauta, los seres móviles se vuelven inmóviles, como estatuas, y los seres inmóviles se estremecen de éxtasis. Al final vamos a servir por amor, aunque al principio sirvamos por ego falso. Otra fuente de entusiasmo para poder servir, Prabhupada dice en el Upadeshamrita, es el conocimiento. Cuando yo sé que no soy el cuerpo y sé que soy alma, y sé que soy parte de Krishna, y sé que al hacer servicio, restablezco mi relación con Krishna, ese conocimiento es fuente de entusiasmo. Y Prabhupada, cuando define entusiasmo, en el Upadeshamrita, Prabhupada lo define como esforzarse con inteligencia en el proceso de conciencia de Krishna. Que también la inteligencia iluminada por el conocimiento filosófico es una fuente de entusiasmo en la práctica del Bhakti. Hare Krishna, una pequeña pregunta. ¿Cómo evitar minar el entusiasmo con la autocomplacencia? Uno dice, bueno, esto no puedo, voy a ser sincero, esto no puedo, esto sí, pero esto no. O sea, ¿cómo uno evita ser autocomplaciente? Bien, en mi perspectiva, el servicio devocional tiene 9 procesos. Y para evitar eso, uno debe practicar el proceso de ofrecer oraciones. Uno, además de oír lo que dicen las yastras y los devotos, además de cantar el Mahamantra, además de recordar los lilas de Krishna, además de ofrecer reverencias, además de ofrecer servicio a la deidad y todo eso, uno debe juntar las manos, ofrecer reverencia a Krishna en su forma devocional del Señor Chaitanya y reconocer, Chaitanya Mahaprabhu, sos Radha y Krishna combinados, sos Krishna mismo que viniste a disfrutar del amor de Radharani por vos a este mundo. Sos Krishna en tu forma como devoto. Estás acompañado por el Señor Nityananda y por el Panchatattva. Fundamentalmente sos el salvador de los más caídos, Patita Pavana, y yo soy un alma caída que me encuentro en el mundo material. Yo sé que lograr el amor puro por tus pies de loto es la máxima perfección de mi vida, pero estoy lleno de imperfecciones. Por eso me entrego a vos y te acepto como mi único refugio. Por favor, permitime superar mis anartas, tan solo por tu misericordia sin causa, y permitime hacer algún servicio para el placer de mi Guru y Krishna. Jai Gauranga Mahaprabhu. Ya, Hare Krishna. Gracias, Prabhu. ¿Alguien más de votos? Sí, no, y ahora que tocaron este tema, perdón, ahora que tocaron este tema, estaban robando todas las cosas acerca de lo que decían de lo que dijo la devota acerca de que empezó de vuelta, que había dejado un poco y todo eso. Y lo que usted decía acerca del respeto, la reverencia, todo lo demás. Y habló justamente de maestro espiritual. Entonces, conocimiento, intento por lo menos, ¿no? Tratar de ibanar todas las cosas para tener conocimiento completo de todo lo que sucede a mi alrededor. Entonces, a veces todas las relaciones se tratan de problemas psicológicos internos que vienen de cosas que nos pasaron en la vida desde nuestro nacimiento hasta el momento a punto que estamos y todos tenemos nuestro... Pero la conciencia de Krishna nos enseña, si podemos ver a través de los maestros espirituales, ¿cómo nos relacionamos nosotros con los maestros espirituales? ¿No? O sea, el maestro espiritual viene y yo siempre tengo la particularidad de ver, porque dicen los yastras, que uno tiene que ver cómo se mueve el maestro espiritual para no imitarlo, pero seguir los pasos. Los maestros espirituales vienen y nos dan asociación y se apartan. Nunca están todo el día con nosotros porque sabe que somos tan contaminantes que no. Si nosotros actuáramos de esa forma entre nosotros, un ejemplo, usted es discípulo de Guru Prasad Swami, ¿no? De su santidad Hanuman Prasad Swami. Bueno, su santidad es Hanuman Prasad Swami. Si yo lo viera a usted como el representante de su Guru Maharaj y automáticamente lo tratara como cuando viene su santidad a dar una clase o algo por el estilo, yo creo que los relacionamientos se podrían como mejorar, ¿no? Porque en un punto nosotros cometemos las ofensas o nos adentramos cuando nos arrimamos demasiado a tratar ¿cómo es que se dice? De interponer nuestras vivencias comunes. O sea,
a mí no me interesa si no voy a ayudar a un devoto los problemas que está pasando, si no lo puedo ayudar o no quiero ayudarlo. Ahora, el punto es, si yo lo veo como devoto y lo puedo ayudar en su vida espiritual y puedo hacer una... Entonces, enfocarnos de esa manera. Porque los devotos, a los gurús, si yo le presento un ejemplo, ¿no? Presento a la familia, estos son mis hijos, esta es mi Guru Maharaj, esta es mi señora, mis hijos, dice, me está mostrando su vida sexual, ¿no? Como decía Srila Prabhupada. No hay gran interés en el gurú, pero si yo le digo, no, mire, estoy haciendo programa, estoy en mi casa, tenemos la deidad, hacemos prasada, repartimos por el barrio, al gurú le gusta mucho más. Entonces, en ese punto la pregunta mía era si, porque el Trinada Piso Nichena también llevaría como eso, al ver, como decimos, a Krishna dentro del corazón y al representante de su propio Guru Maharaj, porque ya tiene iniciación, entonces como que habría un poco más de relacionamientos un poco mejores, ¿no? Porque yo creo que ahí la visión que estamos perdiendo es que nos estamos relacionando como entidades vivientes comunes y no como entidades vivientes espirituales. A veces le cortamos la ronda a un devoto que está cantando la ronda porque, mire, Prabhu, que ve, está cantando la ronda, está en una unión con Dios. O sea, deberíamos tener respeto hasta eso, de no interrumpir esos momentos gloriosos en los cuales nosotros debemos arengar a que toda la gente cante Hare Krishna y mucho más las rondas. Y justamente a veces en nuestro ímpetu de cosas se ven en los templos que se interrumpen las rondas de otro, que digo, como que andamos un poco, si psicológicamente viéramos ese punto, porque en suma el Bhagavad Gita es un tratado psicológico, de sacar nuestra psicología. ¿Hasta qué punto estoy equivocado de eso? Bueno, no está equivocado. Yo escuché este año una clase de su santidad Srila Krishna Kshetra Maharaj, donde él decía que muchas veces por problemas emocionales los devotos no hacen un servicio devocional pleno. O sea que el tema emocional es un tema que nos puede ayudar para bien o complicar para mal, ¿sí? Porque lo emocional tiene que ver con el sentimiento y el sentimiento tiene que ver con la mente. Y la mente puede ser un amigo o puede ser un enemigo. Bien, así que tiene razón en ese punto y está confirmado por un gurú de ISKCON, ¿sí? Y en cuanto al otro punto, hay que tener cuidado porque la familiaridad es la madre del menosprecio. Cuando uno está muy pegado mucho tiempo al maestro espiritual, puede pensar que el maestro espiritual es una persona mundana. Es un peligro. Por eso para una persona es sana la distancia física con el gurú. Ahora, la distancia física con el gurú es sana cuando uno es un neófito, pero para avanzar en la vida espiritual hay que seguir las enseñanzas de Rupa Goswami. Prabhupada dice que ISKCON es un movimiento Rupanuga. Somos seguidores de Rupa Goswami. Y eso lo dice Prabhupada al principio de Lupa de Shambrita. Entonces, ¿qué tenemos que aprender respecto del gurú? A seguir un principio llamado seguir los pasos de los acharyas previos. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo del maestro espiritual. El maestro espiritual dice que hay que levantarse a Mangalarti, cantar 16 buenas rondas, etc. Prabhupada dice, cuando Prabhupada explica en el Upadeshambrita qué es seguir los pasos de los acharyas previos, dice, es hacer servicio devocional en Brahma Muhurta. Levantarse a Mangalarti. Pero si uno no puede levantarse todos los días a Mangalarti, por lo menos los que vivimos en nuestra casa tenemos que tener la regulación de una vez a la semana estar arriba a las 4 de la mañana. Y eso Prabhu Chaturvusha lo escuché también de su maestro espiritual. Una vez su maestro espiritual estaba predicando en una ciudad llamada Punta Alta, donde los devotos que había eran Grijasta. Y dijo, por lo menos una vez por semana levántense a Mangalarti que en Brahma Muhurta. Entonces, aunque uno no pueda servir físicamente al gurú constantemente, uno tiene que seguir los pasos de la acharya previa. Y otro punto muy importante es eso, es que cuando uno comienza a avanzar en la vida espiritual, uno realmente ve a los devotos como grandes almas. Entonces uno supera la visión material de los devotos y uno entiende que uno está recibiendo la misericordia de Krishna a través de la asociación de los devotos. Entonces, un síntoma de vida espiritual avanzada es el aprecio por los devotos, el respeto por los devotos, el trabajo en equipo con los devotos, la cooperación con los miembros de ISKCON. A ver, el Srimad Bhagavatam dice al final de todo, así como el Ganges
es el mayor de los ríos. El señor Shiva es el más grande de los Vaishnavas. El Srimad Bhagavatam es el rey de los libros. Entonces, el señor Shiva, entre tantas características que tiene, es que él no ve los defectos de las entidades vivientes, sino tan solo sus buenas cualidades. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con los Vaishnavas. Bien, un Vaishnava que es presidente de templo o administrador, sí tiene que ver las virtudes y los defectos para que no se desvíe la institución. No va a permitir que haya devotos que rompan los principios regulativos en el templo, total son Vaishnava. Que tiene el servicio ejecutivo de ser presidente de templo o miembro de una comisión, tiene que hacer que se sigan las reglas y regulaciones establecidas por Prabhupada para ISKCON. Pero fuera de ese servicio, cuando nosotros hacemos servicios con los devotos, tenemos que ver sus buenas cualidades. Y si los devotos tienen algún defecto, tenemos que pensar, pero aún así está cantando su ronda, aún así está siguiendo los principios regulativos que puede, aún así viene a escuchar la clase aunque sea, aún así viene a tomar prasada. Entonces, si nosotros comenzamos a ver a los devotos como manifestación de la misericordia de Krishna, uno se vuelve apreciativo porque Prabhu Chatrubucha. Yo le quiero contar mi experiencia personal, que es lo que me llevó a apreciar a los Vaishnavas y a ser respetuoso con ellos. Esto lo que quiere decir es científico, tiene que ver con mi experimentación personal. Cuando yo cuando en algún momento de mi vida, por estar metido en un proyecto complejo de años y que me llevaba tiempo, disminuí mi contacto cara a cara con los devotos, disminuyó mi nivel de conciencia espiritual. Mi servicio devocional se volvía mecánico. Tengo que cumplir con mis rondas, tengo que cumplir. Pero cuando yo físicamente me alejaba del contacto de los devotos, también mi conciencia descendía. La bienaventuranza en el servicio casi que desaparecía. Más que nada me esforzaba por deber, por compromiso, pero sin ningún néctar. Pero cuando en mi vida espiritual yo hacía servicio con los devotos, además del deber, había un placer en la práctica del bhakti. Entonces, científicamente yo experimenté con mí mismo y me di cuenta que el placer en el bhakti, que el avance en el bhakti, que el entusiasmo en el bhakti, viene por estar en contacto con los devotos. Y cuando no tenés solamente el conocimiento de eso, jnana, sino cuando tenés vigyana, la experiencia, la realización, vos entendés que cualquier avance que hagas es por los maravillosos devotos que te rodean, y mentalmente uno siempre está dispuesto a ofrecerles reverencia, y uno siempre está dispuesto a ver las buenas cualidades de los devotos, porque uno entiende que Krishna se manifiesta a través de esos devotos. Cuando uno llega a ese punto, los devotos te quieren estar con vos, porque por lo que sea, ¿sí? Pero el punto es que uno se inspira con devotos así, con devotos que son respetuosos de los devotos, que valoran hasta el mínimo servicio que pueden hacer. Y voy a dar un ejemplo yástrico, Prabhu Chatrubucha. En un libro de su santidad Mahanidhi Swami, apreciando a Sri Vrindavan Dham, Mahanidhi Swami cuenta un pasatiempo. Cuando Sita fue raptada por Ravana, y Hanuman, y los que eran como Hanuman, estaban ayudando a construir el puente desde la India hasta Lanka, Hanuman, por ejemplo, llevaba montañas, picos de montañas. Y había otros seres como Hanuman que llevaban rocas, montañas enteras. Pero ¿qué pasó? Mientras también Hanuman y los que eran poderosos como Hanuman llevaban esas cargas pesadas, había seres chiquititos, como las ardillas, que apenas podían llevar a veces granitos de arena para servir al señor Ramachandra y a Madre Sita. Entonces, una vez esos gorilas que estaban con Hanuman, esos seres poderosos, querían correr a las ardillas. No molesten, lo que ustedes hacen no sirve. Nosotros somos los fuertes. Nosotros traemos las verdaderas rocas. Lo que hacen ustedes no contribuye, no ayuda. Entonces, el señor Ramachandra, junto a Mahanidhi Swami, acarició con los dedos de sus manos a las ardillas, y a partir de ahí, las ardillas comenzaron a tener 3 rayas en el lomo, por el afecto del señor Ramachandra, por el servicio que estaban haciendo.
Y lo que explica Mahanidi Swami en ese texto es que cualquier esfuerzo que uno haga en la vida espiritual, por más chiquitito que sea, por más insignificante que sea, aunque yo no sea Hanuman, aunque yo no lleve el pico de una montaña para servir a Ramachandra y construir el puente hacia Sri Lanka para rescatar a Sita, aunque uno sea la ardillita que lleva en la espalda un granito de arena, una piedrita chiquita e insignificante, pero si uno hace el pequeño esfuerzo que hace en base a Guru, Yadu y Shastra, entonces la Suprema Personalidad de Dios está complacido con uno. Y si el Señor Supremo está complacido con uno, ¿cómo uno no va a estar complacido con otro devoto que está sirviendo a Krishna en lo mejor de su capacidad? Entonces tenemos que desarrollar esa mentalidad del Señor Shiva, de ver las buenas cualidades y inspirarnos en ese pasatiempo del Señor Ramachandra. Y si entendemos que si los demás hacen un esfuerzo, por mínimo que sea, yendo a Guru, Yadu y Shastra, el Señor está complacido. Y si mi Señor está complacido, ¿cómo yo como sirviente no estar complacido? Y además, ahí Arisudana Prabhu había hablado de una cuestión del fútbol. Voy a dar un ejemplo del fútbol. Es tan querido por la gente rioplatense. Bueno, en mi caso no, porque a mí no me gusta el fútbol. No soy de ningún equipo. Pero voy a dar un ejemplo de fútbol. Cuando un jugador de fútbol mete un gol y todo el mundo lo glorifica, no tiene que olvidarse que hubo otros que antes le pasaron la pelota. Y así también es en ISKCON. Cuando un devoto distribuye muchos libros, no tiene que olvidarse que hubo gente que se dedicó a imprimirlos. Que hubo devotos que manejaron una camioneta o un camión para llevar eso al templo, o al BBT. Entonces, aunque uno sea el goleador de ISKCON, tiene que entender que en la jugada intervinieron muchos jugadores. Y a uno le toca únicamente cosechar el aplauso, pero es un aplauso compartido. Porque hay tantos jugadores que fueron pasando la pelota a uno para que uno llegue al área del otro equipo para meter el gol. Entonces uno tiene que apreciar a todos los jugadores del equipo en la cancha. Uno tiene que apreciar a todos los devotos de ISKCON en el templo. Y fuera del templo, en sus casas, sus comunidades, etc. Porque trabajamos en equipo. Y Prabhupada dijo otra cosa. El amor que ustedes me tengan a mí se va a demostrar si trabajan en cooperación dentro de ISKCON. Así que tenemos que trabajar en equipo para difundir este movimiento de Sankirtan. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Bueno, así yo creo que hay tiempo para terminar, ¿verdad? Tenemos 1 hora y 45 minutos. Si tal vez alguien tiene última pregunta, o si no, aquí terminamos, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna Ahí, pregunta... madre... Ah. No, Bueno, sigue, Prabhu, sí. No, vamos con la última pregunta. No, yo no veo aquí como que manos levantadas. No hay preguntas. Bueno, entonces Facebook no tiene. Bien, yo nuevamente quiero agradecer a Prabhu Arisudana por la invitación y quiero agradecer a toda la presencia de devotos de Latinoamérica en esta clase de hoy. Y les quiero agradecer porque a pesar de todos los defectos que tengo, son los devotos los que me entusiasman para intentar hacer el servicio devocional. Así que muy agradecido a todos, Vancha Kalpa, mis reverencias para todos, para mi maestro espiritual, para Srila Prabhupada y para toda la asociación discipular. Todas las glorias a los devotos reunidos. Muchas gracias. Ahí trabo. Gracias por tomar de tu tiempo. Ya. Hare Krishna. Muchas gracias. Gracias Muy buena a todos clase, los gracias, devotos. Prabhu. Okay. Bueno, Ya. nos estamos viendo. Adibol. Jai Prabhu. Hare Gracias. Krishna. Gracias. Prabhu, ya. Gusto verlo a todos. Hare Krishna, reverencias. Hare Krishna. Hare Go. Reverencia.